En la sesión pasada hablamos lo que era identidad, identidad individual, identidad corporativa, y hablamos de sus componentes y cómo se forma y se fortalece la identidad y también de los peligros de perder la identidad. En esta sesión ahora vamos a referirnos a la identidad nazarena. Y los objetivos de esta sesión, en primer lugar, es discutir sobre lo que es identidad nazarena y sus componentes. Y en segundo lugar, pensar en maneras cómo se forma y fortalece la identidad nazarena. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de identidad nazarena? Dedique unos minutos y escriba en sus propias palabras lo que usted cree que es identidad nazarena. Hablamos de identidad nazarena porque nos referimos a una identidad que está ligada a una denominación en particular. Es decir, la Iglesia del Nazareno se identifica con una rama histórica, con una tradición teológica reconocida del cristianismo, que en nuestro caso es el metodismo. Y eso forma una especie de cultura que se crea entre los miembros de una denominación en cualquier parte del mundo. Esta identidad se basa en una combinación de la misión, el llamado, los propósitos, las creencias y los valores. ¿Alguna vez le han preguntado por qué es nazareno? ¿Por qué escogió ser miembro de esta iglesia en particular? Si usted dice que es nazareno porque esta es la iglesia en donde se convirtió, o es la iglesia donde creció en su vida cristiana, o es la iglesia donde asiste a su familia y amigos, o donde se siente bienvenido, o es porque la iglesia que le queda más cerca, o donde puede dar para las misiones, o donde encuentra compañerismo, etcétera, etcétera. Todas estas razones son simplemente respuestas prácticas y a un nivel personal. También podríamos decir, ¿dónde encaja la iglesia del Nazareno, especialmente en América Latina? Tal vez estas razones pueden ser razones prácticas y que tal vez por esa razón usted vino también a esta iglesia del Nazareno. Pero ¿qué sucede si muchos de nuestros hermanos escogieron ser nazarenos por otras razones que no necesariamente sean los que estamos diciendo? Quizás esto nos ayuda a reflexionar un poquito. Estas respuestas, sin embargo, no son suficientes para justificar su decisión personal de ser nazareno. Tampoco son suficientes para la denominación. Mucho menos serán aceptadas de aquellos que desean entrar al ministerio y tomar posiciones de liderazgo. Porque si la razón por la cual usted es nazareno o nazarena ya no existe más en su iglesia local o se desvanece de su vida algún día, ese día es muy probable que usted se vaya de la iglesia tan fácilmente como vino. Cuando leemos sobre la historia de la iglesia del Nazareno como denominación, nos damos cuenta que hubo una razón para su existencia, y eso es la doctrina bíblica de la santidad. Pero, ¿qué creemos los nazarenos sobre la santidad que nos hace distintos a otras iglesias que predican lo mismo? Creemos que Dios perdona a las personas. Creemos que Él las salva por su gracia, creemos que Él las transforma y que de ahora en adelante viven diferente. Ese cambio radical es lo que llamamos vivir una vida de santidad. Por eso nosotros la enseñamos y la predicamos, porque creemos que eso es lo que las Escrituras enseñan y es la norma de vida para todo cristiano. Como nazarenos también, nosotros creemos que cada creyente que vive la vida de santidad refleja el carácter de Dios. Si Dios muestra a los seres humanos su amor, su perdón, su misericordia y su justicia, así también deben caracterizar las relaciones entre los creyentes con su prójimo y aún con sus enemigos. Entonces, su razón para ser nazareno no debe ser solamente una razón de índole práctico ni personal, sino que debe ser una razón doctrinal. La iglesia del Nazareno es distintiva entre las demás porque no solo predica, habla y enseña la santidad bíblica como una doctrina, sino que también la vive, la testifica y encarna ese amor puro y perfecto. Por eso somos nazarenos. Cuando hablamos de identidad nazarena, también queremos decir que existen otros elementos en esa identidad que nos hacen diferentes. Cada denominación tiene una identidad política, una identidad social, pero también una identidad teológica. Veamos un poquito esto. La identidad política
es de tipo interno y externo. Lo interno se refiere al tipo particular de gobierno que una iglesia adopta. Lo externo se refiere a la simpatía o apoyo que la iglesia expresa hacia un partido político en un determinado país, debido a que se comparten mismos intereses y pasión sobre ciertos asuntos. La identidad social tiene que ver con la ubicación social o estatus de la iglesia misma en una comunidad, o cultura, o país, y está determinada mayormente por el nivel educativo, social y económico de los miembros de una congregación. Ahora bien, la identidad teológica, que consideramos la más importante de todas para una denominación, se forma principalmente por sus declaraciones doctrinales oficiales, a las que llamamos teología oficial o formal de la Iglesia. Pero también hay una teología popular que se deriva de los miembros de una congregación y a la que llamamos teología informal. Por tanto, una de las tareas de los teólogos nazarenos y de todo creyente es saber distinguir entre la teología oficial de la Iglesia y la teología popular o folclórica también conocida. La teología oficial de la Iglesia del Nazareno es wesleyana. Está sobre toda formulación teológica y práctica. Por eso los pastores y educadores necesitan estar claros sobre cuáles aspectos de nuestra identidad teológica son primarios y auténticamente wesleyanos y cuáles son secundarios o superfluos. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de la identidad nazarena? Existen elementos vitales que ayudan a la cohesión o solidez de una iglesia y como consecuencia a las de su identidad. Uno de esos elementos es la tradición. Con ello nos referimos al contenido del Evangelio, las enseñanzas y la predicación de las Escrituras, la aplicación de sus principios, la vivencia en las prácticas, la prioridad y la centralidad, la actitud y el estilo de vida. Otro elemento es la herencia personal que cada uno de los creyentes ha recibido en el seno de la Iglesia del Nazareno y en el movimiento wesleyano de santidad. Por eso es nuestra responsabilidad pasarla a la próxima generación. Un tercer elemento es la lealtad a la palabra de Dios. La aceptamos como la única fuente para nuestras creencias y prácticas en la vida cristiana. Otro es el énfasis en la doctrina de la entera santificación. Siendo que somos una denominación que la predica, la enseña, la testifica y la vive, es importante pues enfatizar este elemento. Uno más es la fuerte predicación bíblica, ya que damos centralidad a la palabra de Dios y que se requiere que quienes la prediquen sean buenos intérpretes y proclamadores de la misma. Y justamente es parte de nuestra herencia del movimiento protestante. También como parte de nuestra herencia está el espíritu de espontaneidad, alabanza y música, con un mensaje espiritual donde exaltemos a Dios y levantemos el nombre de nuestro Señor Jesús y testifiquemos el poder del Espíritu Santo para la vida cristiana. Otro elemento de nuestra herencia es la creación y desarrollo de ministerios de compasión con el fin de ministrar al pobre y predicarles el Evangelio, algo muy característico dentro de la historia y orígenes de la Iglesia del Nazareno. Otro más se encuentra en el énfasis en la educación cristiana y teológica para formar líderes, ya sean ministros o laicos, hombres o mujeres, jóvenes o adultos, para que todos ellos estén bien preparados y continúen con la misión de la Iglesia. También es nuestra herencia hacer énfasis en el evangelismo, las misiones y los jóvenes, porque queremos continuar testificando de Cristo, de las buenas nuevas de salvación y sobre todo de proclamar el mensaje de que es posible tener un corazón puro en todo sentido, para todas las generaciones y rincones del mundo. Finalmente, un último elemento de nuestra herencia es la necesidad de superintendentes. Y esto es solo como una función administrativa en la organización para el desarrollo y progreso de la denominación misma. Para entender la Iglesia del Nazareno, uno debe entender sus fundadores y debe entenderla en la Iglesia en la tradición wesleyana, su genealogía, sus creencias, sus enseñanzas, sus distintivos, su misión, su identidad dentro de la diversidad teológica en el mundo. Por tanto,
Todos los elementos que se han mencionado anteriormente están integrados en 5 componentes vitales que toda iglesia del Nazareno en el mundo deben compartir. El primer componente es historia. Aquí, bajo este componente, queremos incluir las raíces históricas, las distinciones, las denominaciones hermanas, los inicios de la denominación, los líderes fundadores y los líderes presentes. El segundo componente de la identidad nazarena es su teología o doctrina. Y aquí nos referimos a sus creencias, a su doctrina en la tradición teológica que nosotros tenemos, su declaración de fe, sus artículos de fe, sus credos, sus diferencias con otras tradiciones teológicas. Un tercer componente es la organización. Aquí queremos saber cuál es el propósito de nuestra organización, cómo es su forma de gobierno, cuál es su estructura, cuáles son sus ministerios, cómo desarrolla su servicio cristiano, cómo es su administración judicial, etc. Y otro elemento es la misión. La misión pues está caracterizada por la visión de la Iglesia del Nazareno, su tarea, cuál es su llamado, cuáles son sus sueños, cuál es su alcance como denominación. Y finalmente, un último componente de la identidad nazarena es su estilo de vida. Aquí está el pacto de carácter cristiano, el pacto de conducta cristiana, la posición oficial de la Iglesia sobre asuntos morales y sociales contemporáneos, sus valores esenciales, su experiencia cristiana. ¿Cómo se forma y fortalece la identidad nazarena? ¿Cómo se puede desarrollar la identidad nazarena a lo largo del tiempo y en sus expresiones multiculturales? Bueno, en primer lugar, por crecimiento biológico. Es decir, necesitan nacer muchos niños. Los miembros de una iglesia local, de una denominación en particular, crecen en una tradición por muchos años y tienen mayores posibilidades de preservar la identidad. Cuanto mayor es el número de miembros, mayor es la influencia. Para ellos, su denominación es importante y creen en ella. En cambio, los miembros que vienen de diferentes iglesias o que están siempre cambiando denominaciones no tienen raíces en común como la identidad. Y esto viene a ser un factor en la formación de la iglesia. Muchas de estas personas, y aún los jóvenes de hoy, tienden a ser desleales a su denominación como lo fueron las generaciones anteriores. Otro aspecto es por medio de la teología. Una manera de formar y fortalecer la identidad de la denominación es integrando la teología de la iglesia en las prácticas, en la enseñanza, en la adoración, en la predicación, en la misión, etc. De manera que realmente se hagan valer la tradición teológica. Otro más es por medio del discipulado. El continuo discipulado de nuevos convertidos con la enseñanza intencional de las creencias distintivas y tradiciones de su nueva familia cristiana ayudan a echar raíces en la formación teológica de estos nuevos miembros. Ellos deben pasar por una serie de clases y cursos, como los cursos de bautismo, catecismo, cursos de membresía, cursos sobre doctrina, cursos de liderazgo, etc. Conforme ellos van creciendo en su vida espiritual. Es necesario también invertir tiempo y recursos en el discipulado de nuevos convertidos. También la identidad nazarena crece y se forma y se desarrolla por medio de la educación. La promoción y el uso de los materiales educacionales de la misma denominación o de la tradición teológica sirven para las diferentes áreas de formación dentro de la iglesia. Así tenemos la escuela dominical, liderazgo, historia de la denominación, otros ministerios, etc. También queremos enfatizar los estilos de adoración propios de la tradición wesleyana y resaltar los buenos programas del trabajo misionero de la denominación. Otra cosa importante es hablar a las personas sobre lo que significa ser un wesleyano desde una perspectiva teológica, ya que hay algunas cosas que son únicas a esta tradición. Otro elemento más es por medio de la predicación. Predicando sermones que tienen una base teológica sólida en los aspectos de la doctrina de la santidad, enseñando a los nuevos cristianos
no solamente las cosas esenciales a todos los cristianos, sino también a los wesleyanos y especialmente a los nazarenos. Se les debe explicar a ellos por qué somos wesleyanos y por qué nos hace únicos y diferentes. Otro elemento es la adoración. Necesitamos fomentar el sentido de comunidad donde los creyentes se conectan con Dios y el uno con el otro, componiendo y cantando cantos basados en la teología wesleyana, orando juntos, celebrando los sacramentos y la liturgia juntos, creando un estilo de oración que les identifica, proveyendo a la congregación un sentido de participación en una misión global. Y eso sabiendo y reconociendo que todos somos de diferentes lugares y culturas, y eso hace riqueza para nuestra propia identidad como Iglesia del Nazareno. ¿Cuáles son los beneficios de tener una identidad denominacional? Bueno, en primer lugar, promueve un sentido de pertenencia. En segundo, facilita el uso de recursos y esfuerzos. Quizás usted en estos momentos puede pensar en algunas otras razones por las cuales nos ayuda también a servir y es útil tener esa identidad denominacional. ¿Cuáles son las causas y peligros de perder la identidad nazarena? Bueno, hay una serie de autores como Warren y Bornanos que dice que para que una organización esté integrada debe tener identidad, es decir, un sentido de lo que es y de lo que debe hacer. En otras palabras, queremos decir también que una organización es saludable cuando mantiene cierto grado de comunicación, conocimiento y armonía entre sí, y eso refleja en su identidad. También es importante que se reconozcan las diferencias y se permita cierta tolerancia para las tensiones que fueran a crear debido a ciertos desequilibrios. Por tanto, la identidad se ve afectada cuando algunas de estas áreas y componentes son abandonadas o son saboteadas por medio de acciones. A veces son prácticas, énfasis y doctrinas que van contrario a la identidad. La identidad nazarena se puede perder en el sentido que no va siendo en orden con la misión, la organización y la visión de la Iglesia. Y uno de esos aspectos es cuando cada uno hace lo que quiere, es decir, la realización de ciertas acciones en la Iglesia, en el ámbito local, distrital o regional, dañan la identidad y dejan de funcionar coherentemente. Otras veces es cuando se introducen elementos incompatibles y extraños como diferentes creencias, diferentes prácticas, diferentes estructuras. En otros casos es cuando se cae en algunos de estos énfasis. A veces hay mucho individualismo, mucho subjetivismo, mucho sectarianismo, mucho exclusivismo, mucho legalismo, fariseísmo, cualquier palabra que termine en ismo. Y además, una mentalidad cerrada o de burocracia eclesiástica. La identidad también se ve afectada cuando se toma la decisión de no usar los materiales educativos o cualquier otro de su propia denominación o tradición teológica para sustituirla por otras, en lugar de crear nuevos y en lugar de utilizar lo que nosotros sabemos y los recursos que tenemos. Esto se puede percibir como una evidencia y una actitud de deslealtad y una falta de identidad denominacional. ¿Cuál es la relación entre identidad denominacional y llamamiento ministerial? Se ha de tener claro entendimiento, en primer lugar, de la naturaleza y el llamado al ministerio cristiano. ¿Qué es? También necesitamos saber la naturaleza del ministerio. ¿Qué es el ministerio? ¿Cómo está relacionado directamente a la naturaleza y misión de la Iglesia? ¿Cómo está integrado esos aspectos a nuestro entendimiento de santidad? Entender qué es la Iglesia es fundamental para nuestra visión de un ministerio efectivo y fiel del Evangelio de Jesucristo. Necesitamos estar claros qué significa ser el pueblo de Dios, ser el cuerpo de Cristo, ser la comunidad del Espíritu. Es importante que una persona esté convencido o convencida de que Dios le llama a su ministerio y que debe evaluarse y permitir que otros miembros del cuerpo de Cristo confirmen ese llamado. También debe entenderse
que se debe buscar la excelencia académica y práctica del ministerio, porque eso obedece a nuestra actitud de ofrecer a Dios y a la iglesia y al mundo lo mejor de nosotros y de nuestro servicio. Cuando adoramos a Dios con nuestra mente y nuestras fuerzas, queremos decir que lo hacemos con todo lo mejor de nuestras capacidades intelectuales y con todo lo mejor de nuestras habilidades, nuestros dones y talentos. Es nuestro profundo amor a Dios que nos motiva a estudiar mucho, a aprender las habilidades del ministerio y a sacrificarlo todo para que la iglesia prospere representando fielmente a Cristo en el mundo. No deseamos servir a Dios sin efectividad, ¿verdad? No queremos perder tiempo y energías, sin habilidades ni dirección, sino que demostramos los más altos estándares profesionales. El Manual de la Iglesia del Nazareno y la Guía de Desarrollo Ministerial nos dan unas pautas en cuanto al llamamiento ministerial. Allí se dice que es importante tener un reconocimiento claro y consistente del llamado de Dios. Debemos sentir entusiasmo de obedecer al llamado de Dios al ministerio. Debemos desarrollar al máximo nuestros dones ministeriales. Hemos de comenzar estudios teológicos para prepararnos y de esa manera servir efectivamente en el ministerio. También necesitamos describir nuestro llamamiento a los diferentes líderes de la iglesia local. ¿Cuándo fuimos llamados? ¿Cómo el Señor nos llamó? ¿Qué experiencia guiaron nuestro llamado? Necesitamos sentir seguridad que nuestro llamamiento ha sido confirmado por Dios. Necesitamos definir el tipo de llamado y especialidad que creemos que el Señor nos está llevando. Tal vez en una hoja de papel necesitamos escribir las cualidades espirituales que tenemos, cuáles creemos que son nuestras habilidades, cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, qué características personales tenemos, qué cualidades tenemos, qué tipo de carácter creemos que tenemos y estar conscientes de cuáles son nuestras áreas fuertes y nuestras áreas débiles como personas. Otra cosa que nos ayuda a afianzar nuestro llamado es leer porciones del Evangelio y de literatura y todo aquello que tenga que ver sobre ministerio. Es importante también estar siempre conversando y entendiendo la naturaleza del llamado ministerial. Todo eso nos permite fortalecer y afianzar lo que nosotros creemos que Dios nos ha llamado a hacer y servir dentro del contexto de la Iglesia del Nazareno. ¿Algunas veces se ha preguntado cómo es que tuvimos el logo de la iglesia? ¿Desde qué año está presente? Bueno, los archivos nazarenos indican que Finis Brissi, nuestro fundador, no tenía un logo que usar en la fachada de su iglesia. Tampoco ha existido un logo particular que haya identificado la denominación hasta los años 70. Sin embargo, se había usado ocasionalmente la cruz en la literatura nazarena. El logo que conocemos hoy fue diseñado en 1967 cuando el doctor Edgar Johnson, secretario general en ese tiempo, quiso tener un logo para las cartas oficiales de la iglesia. Así, el doctor Johnson conversó con el director de la Casa Nazarena de Publicaciones en ese entonces, Bud Land, y este pidió al Departamento de Arte que diseñara algunos modelos de logos. Al ser presentados diferentes ideas de logos, el doctor Johnson no quedó muy satisfecho. Así que comenzó a hacer algunos trazos de algunos elementos que tenían significado personal y se los dio al artista David Lawlor para que terminara las ideas y de esa manera comenzó a crear y finalmente surgió el primer logo que apareció tiempo más tarde en ese mismo año y apareció en el membrete de las cartas oficiales de la oficina de la Secretaría General de la Iglesia del Nazareno. Después que se imprimiera el papel de carta con el logo, otras oficinas de la Iglesia General y de la Junta estuvieron interesados en tenerlo también para su propia correspondencia oficial y para algunos materiales de publicación. Así, el Dr. Johnson estuvo de acuerdo en permitir que se imprimiera el nuevo logo y se usara por todas las demás oficinas también. En el año de 1970, en un catálogo de la Casa Nazarena de Publicaciones, se puso en el mercado una versión del logo al diseñar una especie de autoadhesivos en colores negro y dorado para ser usado en las cartas, en los certificados y en las tarjetas.
De esta manera, el logo se popularizó entre toda la denominación y después fue introducido y traducido a diferentes idiomas donde la iglesia tenía obra. Aunque la intención original del logo no era para toda la denominación, sino para el propio uso personal, el Dr. Johnson quiso que los diferentes elementos que escogiera tuvieran un significado especial. Así vemos que en el logo de la Iglesia del Nazareno encontramos la frase llamados a santidad o santidad a Jehová. Esto recuerda de los primeros años de la denominación, cuando se usaba esta frase en carteles y banderoles que colgaban en los santuarios nazarenos. La Biblia representa la idea de que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Otro elemento en el logo es la paloma, y esa representa al Espíritu Santo moviéndose por medio de la palabra y provocando un hambre por Dios dentro de nuestros corazones. Otro elemento es la flama de fuego, que representa el espíritu que vive cuando la palabra de Dios vive en el alma humana. Hoy en día, el logo de la Iglesia del Nazareno está en todas partes del mundo. Es una sencilla forma que identifica la denominación. Es fácil de reconocer y simboliza lo que somos y lo que creemos. Haga una lista de 6 a 10 características que describen a su iglesia local y otra lista que describan a la Iglesia del Nazareno como denominación. Compare esas listas para ver las similitudes y las diferencias y dialoguen al respecto. Lea o investigue la biografía de un líder nazareno fundador en su país o la historia de su iglesia local e identifique los componentes de la identidad nazarena.